de que no grabó, pues le estoy repitiendo a esta hora. Nos referimos en la clase de hoy a lo que es la ley de Ohm, contenido del segundo corte, del cual ustedes tienen una actividad pendiente. Esta se enfoca en lo que son la parte de los conceptos básicos de electricidad. Entre ellos tenemos lo que es la ley de Ohm, la potencia, leyes de Kirchhoff. Veamos lo que es la definición, las fórmulas correspondientes a la ley de Ohm. La ley de Ohm es muy utilizada en los circuitos, bien sea para determinar el valor de una resistencia, calcular un voltaje o tensión, o a su vez para determinar una corriente eléctrica en un circuito. De ella tenemos que saber utilizarla, es decir, saber los parámetros o las variables que nosotros tenemos y así poder calcular lo que se nos esté pidiendo. Para el caso de calcular la resistencia con la ley de Ohm, tenemos: si se requiere la resistencia medida en el laboratorio, pues entonces la fórmula matemática me dice que la resistencia va a ser igual a la resistividad del material por la longitud entre el área del material que estemos usando para calcular esa resistividad. Sin embargo, para nuestra unidad de estudio como tal, en lo que estamos analizando, nosotros utilizaríamos la ley de Ohm en los siguientes términos, donde tenemos que la ley de Ohm establece que la tensión a lo largo de un resistor es directamente proporcional a la corriente que fluye a través del resistor. Entonces, por consiguiente, B va a ser igual a R por I. Si despejamos de esa fórmula lo que es la resistencia, tendremos que la corriente está multiplicando, pasa a dividir al voltaje o tensión, y obtendríamos que R es igual a B entre I. Para dicha ley de Ohm incluso se suele dibujar un triángulo con los parámetros ubicados, donde en la parte superior del triángulo se coloca el voltaje y en la base la resistencia por la corriente. Veamos algunos casos donde se suele utilizar. Siempre debemos tener en cuenta que las variables las tengan con los respectivos unidades, de modo que ustedes al identificar los datos que se les está dando, pues sea más fácil el momento de calcular la resistencia, voltaje o el corriente, lo que se les esté indicando. En el aula virtual ustedes tienen todo este material que estoy mostrando. Está paso a paso lo que tienen que es leerse la teoría que allí aparece y posteriormente pues revisar las fórmulas correspondientes. Acá nos dan la ley de Ohm como B igual a R por I. También se mencionan las leyes de Kirchhoff, que son dos muy utilizadas. La ley de corriente, que me indica que toda corriente que entra a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del mismo nodo. Y la ley de tensión o voltaje de Kirchhoff, que la suma algebraica de las caídas de tensión en una malla es igual a 0. También, haciendo uso de la ley de Ohm, podemos deducir tres fórmulas para el caso de la potencia.
La potencia va a ser igual a voltaje por corriente, voltaje al cuadrado entre resistencia, o corriente al cuadrado por resistencia. Si vemos acá el primer ejemplo, nos dice una plancha eléctrica requiere 2 amperios a 120 voltios. Halle su resistencia. Al manejar los resultados con sus unidades sabremos qué datos nos están dando. 2A significa 2 amperios, eso es corriente. 120V es 120 voltios, eso es voltaje. Entonces, por lo tanto, la resistencia va a ser igual al voltaje entre la corriente. Obtendríamos una resistencia de 60 ohm. En el otro ejercicio que está propuesto, nos dice, el componente esencial de un tostador es un elemento eléctrico. Allí entre paréntesis se indica una resistencia que convierte energía eléctrica en energía térmica. Se pide cuánta corriente toma un tostador con una resistencia de 12 ohm a 110 voltios. Entonces allí tendrían que, de la ley de Ohm, despejar la corriente, que sería igual al voltaje entre resistencia, para calcular. Posteriormente tenemos otro ejemplo donde hablan de conductancia. La conductancia es el inverso de la resistencia. Entonces, en el caso de que hablen de conductancia, pues se tendría que calcular la resistencia, o si la dan, se le halla el inverso a la resistencia y tenemos la conductancia. Allí se estaba pidiendo calcular la corriente, la conductancia y la potencia. La corriente va a ser voltaje entre resistencia. La conductancia el inverso de la resistencia. Y para el caso de la potencia, pues tenemos que saber qué datos son los que nosotros tenemos dentro del ejercicio. Entonces, para este caso en particular, si conocemos voltaje y corriente, pues hacemos la multiplicación y conseguimos la potencia. La unidad de la potencia es vatios. Si tenían la corriente y la resistencia, también se puede implementar. En el aula virtual, ustedes tienen una actividad de 20% referente a este tema. Entonces, está basada simplemente en ejercicios muy similares a los que están en el material de apoyo. Lo que tienen que hacer es revisar, dicho contenido. Esa evaluación la deben resolver completamente a mano, forma ordenada, letra legible, colocar sus datos en las hojas que utilicen para la resolución, es decir, nombre, apellido, número de cédula. Incluso pueden agregar el correo. Atentos con la fecha de entrega, ya que estamos próximos a culminar lo que es el segundo corte. Por acá vemos que ya quedan pocos días para hacer la entrega de dicha actividad, la cual estuvo abierta desde el 9 de noviembre, es decir, tiempo suficiente para hacerlo. ¿Qué contenido van ustedes a tener dentro de esa evaluación? Calcular a través del uso de la ley de Ohm, calcular circuitos mixtos. En el aula virtual tienen un video muy importante acerca de los circuitos mixtos, para que los puedan ver, revisar con detalle y calcular lo que se les está pidiendo. Así que por favor, se les sugiere, se les agradece que hagan la entrega a tiempo y que revisen todo el material que está ubicado en el aula virtual. Para el último ejercicio, que es un circuito mixto, vean el video. De allí tienen un ejercicio todavía más completo que este está muy básico. Aquí lo que tienen que hacer es ir reduciendo las resistencias a tener una sola malla, y luego, aplicando ley de Ohm, van haciendo los cálculos correspondientes.